ya la cuarta Eucaristía de nuestro trentario. Seguimos avanzando en este itinerario hacia la luz pascual. Seguimos avanzando en este proceso de purificación, de renovación, de liberación en la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra unos aspectos interesantes aquí que tenemos que recalcar. Cuando el pueblo de Israel padecía la esclavitud en Egipto, les tocó sufrir muchos años antes de que el Señor se revelara a Moisés y le diera el encargo de la liberación del pueblo. Y fíjense ustedes, pudo Dios haber simplemente liberado al pueblo en un santiamén con solo ejecutar una orden, con solamente decir una palabra. Habría muerto el faraón, se habría acabado el imperio de Egipto y los habría dejado a ellos ahí y ya está. Pero Dios no quiso hacerlo así. Dios hizo esto progresiva y paulatinamente, por etapas. Hay etapas en toda liberación. La liberación se da por etapas. Y Dios quiere con esto dar una enseñanza al pueblo. Primero le dice a Moisés que vaya ante el faraón y que le diga al faraón de parte suya que libere al pueblo. Le da la oportunidad además al faraón de recibir ese mensaje y de aceptar que hay un único Dios, porque a Dios le importa todavía. Sin embargo, ya Dios prevé que el corazón del faraón se va a endurecer y todo lo que va a pasar, y él va llevando las diferentes etapas en este proceso. Ya sabemos todo lo que pasa en la historia, ¿no? El faraón se niega, sucede lo de las plagas, y al final el Señor le dice a Moisés que llame a los israelitas a fijar una posición, ¿no? A celebrar ese paso del Señor, ese paso liberador del Señor por sus vidas, y que tomen un cordero y que celebren esa cena de Pascua y marquen los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, que ya hemos explicado muchas veces. La sangre del cordero es una prefiguración profética de la sangre de Jesucristo, que nos liberará años más tarde de una esclavitud más fuerte, ya no la de los egipcios, ya no la de los faraones en Egipto, sino la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte eterna y a la condenación. Bien, Dios va hablando pedagógicamente en cada una de estas acciones con el pueblo, y ellos fijan una postura. El ángel del Señor pasa por delante de las puertas y no se detendrá sino en los lugares donde no está la sangre del cordero, y allí entonces sucederá la muerte de los primogénitos de Egipto como señal de que no acataron el mandato del Señor. Y al final el faraón les dice: bueno, lárguense de aquí, y después como que lo piensa mejor y dice: no, vamos a matar a estos desgraciados, como que los voy a dejar escaparse, ¿no? Y los persigue, y ya sabemos que Dios los lleva a atravesar el mar, llegan al desierto. En el desierto primero pasan hambre hasta que llueve el maná, esos algodoncitos que caen del cielo, y cuando lo probaban sabía a pan. Era un pan como en forma de algodoncito, pero que sabía a carne, tomaba el sabor de manjares suculentos, y con este maná Dios alimenta al pueblo como señal de su providencia. Pero sucede entonces en estas etapas, en esta etapa crucial de liberación del pueblo, todavía no están plenamente liberados, están en una etapa de la liberación, y dice aquí algo muy, muy diciente, valga la redundancia, dice algo diciente.
El pueblo se cansó de caminar, se cansó de perseverar, se cansó y entonces protesta contra el Señor. Y cuando protesta contra el Señor y reniega del alimento que Dios le ha proveído, reniega de la liberación que le ha dado al sacarlo de Egipto, reniega hasta de la intención, las intenciones del Señor y de Moisés al sacarlos, dando a entender pues que Dios prácticamente estaba obrando con mala fe, con mala intención, reniega de su voluntad. Y entonces cuando hacen eso, ¿qué pasa? Al romper la comunión con Dios, al romper esa amistad con Dios, al perder esa gracia, quedan a merced del maligno. Y vienen las serpientes. ¿Y a quién representa la serpiente? Al diablo, pues. Vienen las serpientes que traen el veneno del pecado que conduce a la muerte y empiezan a morderlos y empiezan a morir. Dios no es un psicópata que va a empezar, bueno, ahora los mando serpientes para que los pique. Hay que comprender bien qué es lo que está pasando. Al apartarse de Dios en esa etapa crucial de la liberación, quedan a merced del diablo. Y por supuesto, el diablo que no aguanta 2 pedidas los hace morir en su pecado para que se condenen, porque han renegado de la liberación. Y tiene que surgir el arrepentimiento, fruto de un examen de conciencia, fruto de un darse cuenta: hombre, metimos la pata, hemos renegado del Señor, hemos pecado contra el Señor. Tiene que pasar eso. Y Moisés interceder, la función sacerdotal, ¿no?, que cumple Moisés en ese momento, intercede. Primero ellos le piden a Moisés: oye, ora por nosotros, ¿no? Hemos pecado contra el Señor y nos están mordiendo las serpientes. Y Moisés intercede por el pueblo, ora, y Dios entonces hace una petición extraña: construye una serpiente de bronce, colócala en un estandarte, y los que miren a la serpiente arrepentidos, entonces se curarán del veneno de la serpiente, no morirán. Fíjense que Dios no dice no los van a picar las serpientes. Dios tampoco dice que el veneno no les iba a hacer nada, o que no les iba a doler la picadura de la serpiente. Dios dice que no morirán. No dijo no las van a picar, dijo que no morirán. Pero tenían que pedir perdón y tenían que mirar a la serpiente. ¿Y por qué tenían que mirar a la serpiente? Porque en la serpiente había una prefiguración profética de la crucifixión de Cristo. La serpiente en el estandarte, a la luz, dibujaba una cruz. La cruz sería un signo de maldición, porque en la cruz morirían los peores criminales. Maldito aquel que cuelga del madero, decía la Escritura. Y ahí, ¿quiénes morían? Los peores criminales, ¿no? ¿Y quién iba a morir en la cruz? Cristo. ¿Qué representaba la serpiente? Al diablo. ¿Y qué representaba la cruz? Maldición, muerte, crimen. ¿Y dónde muere Jesús? En la cruz. Cuando Cristo dice: cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí. Mirarán al que traspasaron, como dice la profecía. Y cuando yo sea elevado de la tierra, entonces sabrán que yo soy. Es lo que está diciendo en el Evangelio. ¿Y cuándo es elevado Jesús? Primero en la cruz, después en la Eucaristía. ¿Sí me siguen? Cristo Jesús abraza todas las maldiciones. La serpiente de bronce representará a Cristo ahora, porque en la cruz será vencido el demonio y seremos liberados del veneno del demonio, ¿no?, de la serpiente sagaz que nos quiere quitar la salvación. Pero para esto tendremos que reconocer nuestra falta, nuestro pecado, y contemplarle sabiendo quién es.
Si ustedes no creen que yo soy, no tendrán salvación. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy, nos dice el Señor. O sea, Él es Dios, el único que tiene realmente la plenitud del ser, alfa y omega, principio y fin de todo lo creado, el que nos ha dado la vida, el Todopoderoso. En Él recibimos liberación. No protestemos contra el Señor. Ya sabemos las consecuencias de protestar contra el Señor. No nos apartemos de Él. No nos cansemos de caminar. Me escribió una señora que está en estos procesos de liberación y apenas ha recibido una primera parte del tratamiento y me dice, bueno, ya yo hice lo de los baños exorcizados y realmente yo no siento ninguna mejoría. No sé si seguir. Bueno, en realidad los baños exorcizados no son para que tú sientas ninguna mejoría. Es una etapa en el proceso de liberación, un proceso que es más largo. Otros que me dicen, bueno, ¿y cuántas misas más tengo que escuchar para liberarme? No has entendido nada. Si quieres, no sigas viendo ninguna. Si quieres, no sigas en el proceso. Se protesta contra el Señor y luego la situación es peor. Por eso tenemos que contemplar la acción de Dios en nuestra vida. De cuántas cosas Dios no te ha librado a ti. ¿Dónde están los faraones de tu vida? El Egipto de tu historia. El mar por el que has tenido que atravesar en tu existencia. ¿Dónde está el maná que Dios te ha proveído en tu historia particular y del cual muchas veces has renegado? Fijémonos en las bendiciones pequeñas que tenemos y pidamos a Dios la gracia de seguir avanzando a partir de un reconocimiento de su verdadera presencia, para que la liberación pueda ser eficaz para nosotros. A Cristo sea el poder y la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.